El día que el mar rugió, el tsunami de Nagua, 1946. Hubo un día en la historia de la República Dominicana en que la tierra dejó de ser firme, el aire dejó de ser seguro, y el mar, ese mar tranquilo del Atlántico que acaricia las costas de Nagua, se convirtió en un monstruo de agua y furia. Un día en que Dios guardó silencio y la naturaleza gritó. Era la madrugada del 4 de agosto de 1946. Una hora en que la mayoría dormía. Las lámparas de querosén parpadeaban en las humildes casas de madera y zinc, y los gallos todavía no anunciaban la luz. Todo era calma. Una calma tan profunda, tan perfecta, que parecía sospechosa, como el instante en que un depredador aguarda antes de atacar. Pero nadie sabía que bajo ese silencio la corteza terrestre ya estaba desgarrándose. Dicen los ancianos de Matanzas y de Nagua que aquella noche el cielo estaba extraño. Había un aire pesado, indescriptible, como si algo invisible anduviera caminando entre las casas, observándolo todo, midiendo cada respiración. A las 1:51 de la madrugada, la tragedia abrió sus alas. Primero fue un murmullo, un leve temblor, como si un gigante hubiese puesto su mano bajo la isla y la moviera con suavidad. Pero en segundos, aquello creció. Las paredes comenzaron a crujir, los pisos se estremecieron, las camas se sacudieron violentamente. Los animales en los corrales chillaron y las personas despertaron sin entender qué estaba ocurriendo. Entonces vino el golpe grande. La tierra rugió, un trueno profundo, un sonido que no venía del cielo sino desde muy abajo, desde los cimientos del mundo. Las casas se movieron como si flotaran sobre olas invisibles. Columnas se partieron en dos. Paredes completas se derrumbaron mientras la gente gritaba, corría, buscaba a sus hijos en la oscuridad. Fue un terremoto de magnitud 8.1, uno de los más devastadores jamás sentidos en el Caribe. Pero aquel no fue el verdadero final. Ese fue solo el aviso, una advertencia que muy pocos entendieron, porque lo peor venía del mar. Cuando los primeros sobrevivientes salieron a las calles, vieron que muchas casas estaban inclinadas, otras caídas y otras apenas se sostenían. La gente lloraba, algunos se arrodillaban en la calle rezando, otros corrían sin rumbo, buscando familiares. Pero hubo un detalle que muchos notaron, pero ninguno comprendió a tiempo. El mar se estaba retirando. Los pescadores lo vieron primero. El agua comenzó a alejarse rápido, dejando al descubierto piedras, corales, peces agonizando. Eso no es normal, dijeron los más viejos. El mar no se recoge así, a menos que vaya a devolverlo todo multiplicado. Era el preludio del desastre. A lo lejos, más allá de donde alcanza la vista humana, el océano estaba levantándose lentamente, como una muralla enorme, una sombra que se acercaba sin hacer ruido, implacable, inevitable, un tsunami. Algunos corrieron tierra adentro, otros se quedaron paralizados sin saber qué hacer, y entonces se escuchó un rugido. No era el rugido del viento, ni de un trueno, ni del terremoto. Era un sonido hueco, profundo, antiguo, como si la misma tierra estuviera gritando de dolor. Las personas miraron hacia el horizonte y lo vieron. Una pared de agua gigantesca, avanzando como una bestia que despierta hambrienta. El Atlántico rugía, se retorcía y venía por todos. La ola llegó. Golpeó la costa con una fuerza tan brutal que arrancó árboles de raíz, levantó casas enteras como si fueran juguetes, arrastró animales, carretas, postes, todo lo que encontró a su paso. Las familias que intentaban huir sintieron cómo el agua helada les golpeaba la espalda y los arrastraba sin misericordia.
Madres gritaban los nombres de sus hijos. Hombres intentaban sostenerse de lo que podían, ramas, puertas, pedazos de madera. Pero la fuerza del agua era como la de 1.000.000 de caballos desbocados. Dicen que los gritos se escucharon hasta los montes. Dicen que la noche lloró. La ola avanzó cientos de metros tierra adentro. Algunas fuentes hablan de más de 1,5 kilómetros de penetración. Las casas de Matanzas y de los sectores cercanos quedaron destruidas, arrancadas, pulverizadas. Y cuando el agua retrocedió, se llevó consigo vidas, recuerdos, historias enteras. Pero la tragedia no terminó ahí. Horas después, todavía con la tierra temblando de réplicas, el mar volvió a moverse. Otra ola, más pequeña, pero igual de mortal, regresó para terminar lo que la primera había comenzado. Los sobrevivientes corrían, oraban, lloraban. Algunos se refugiaban en los lugares altos, otros simplemente quedaban inmóviles, sin fuerza, sin esperanza. Las cifras de muertos son inciertas. Algunos hablan de 100, otros de 500, otros casi de 2,000. Pero más allá de los números, lo que quedó fue una herida profunda en el corazón del pueblo dominicano. Una herida que todavía hoy, casi un siglo después, sigue abierta en la memoria de los descendientes de aquellos que vivieron el desastre. El tsunami de 1946 marcó para siempre la historia de